Mi nombre es Elena Vargas y tengo 26 años. La última Nochebuena, mi abuelo se sentó a la mesa de mi padre, cortó un trozo de pavó, me miró desde el otro lado del puré de papas, y hizo una pregunta tan simple que casi partió la habitación por la mitad. Entonces, Elenita, ¿llegaste a arreglar ese porche trasero? La casa tiene buena estructura, pero ese porche necesitaba trabajo. Dejé mi tenedor. ¿Qué casa, abuelo? 9 personas en esa mesa. Nadie se movió. La mano de mi padre quedó paralizada alrededor de su copa de vino. Mi madrastra apretó el borde del mantel como si estuviera tratando de evitar que toda la velada se deslizara. Una pregunta de mi abuelo desenredó 2 años de mentiras y cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Antes de llevarte a esa noche, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte al canal, y déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué hora es allá. Ahora, déjame llevarte a un martes de marzo de hace 18 años, el día en que mi madre dejó de respirar y mi padre empezó a desaparecer. Mi madre murió un martes de marzo y la lluvia no paró por 6 días. Su nombre era Carmen Reyes antes de casarse con mi padre. Enseñaba 3er grado en la escuela primaria Valladolid y tenía una risa que atravesaba las paredes. Cada domingo sacaba una caja de recetas de madera, roble suavizado en las esquinas por el uso, y me dejaba elegir qué tarjeta prepararíamos. Siempre elegía la salsa de tomate. Ella siempre fingía que no lo sabía. Yo tenía 8 años cuando el cáncer se la llevó. Cáncer de pulmón, en etapa 4 cuando lo descubrieron. Nunca fumó un solo día en su vida. Los médicos usaron la palabra mala suerte como si eso fuera a explicar algo. Después del funeral, mi padre guardó silencio. No enojado, no cruel, simplemente ausente. Empezó a trabajar hasta tarde en el taller mecánico, luego más tarde en la concesionaria, y luego más tarde aún en donde quiera que van los hombres cuando no pueden soportar el silencio de una casa que antes tenía una voz. Escuchaba su camioneta entrar al garaje a las 11, a veces medianoche. Abría el refrigerador, se quedaba parado ahí bajo la luz azul por un rato, lo cerraba y se iba a dormir. El abuelo Guillermo, el padre de mi madre, intervenía como lo hace un muro de contención cuando la tierra empieza a ceder. Cada viernes por la tarde, su vieja camioneta Ford ronroneaba en nuestra entrada, y yo subía al asiento del copiloto con mi mochila y un cambio de ropa. Su casa olía a aserrín y café. Había sido contratista general por 40 años, había construido la mitad de los porches de nuestro condado y tenía manos como papel de lija de décadas de medir, cortar y encajar cosas. En esos fines de semana, me enseñó a regrasar los azulejos, a cambiar el sello de un grifo, a usar un nivel. Me contaba historias sobre mi madre cuando tenía mi edad, cómo le llevaba limonada a las obras, como siempre rescataba gatos callejeros y les encontraba hogares. Tu madre nunca pidió permiso para ser fuerte. Dijo una vez, mientras atornillaba una bisagra de vuelta a la puerta de un gabinete. Simplemente lo era. Dijo algo más que se quedó conmigo, aunque en ese momento no lo entendí. Estábamos sentados en su porche viendo aproximarse una tormenta eléctrica de finales de verano, y me apretó el hombro. Me aseguraré de que estés protegida, Elenita. Eso te lo prometo. Yo tenía 9 años. No sabía lo que significaba. No lo entendería hasta 17 años después. Inés Fletcher llegó a nuestra casa de la manera en que llega una nueva estación. Lentamente, y luego de repente, hasta que no puedes recordar cómo era antes. Mi padre me la presentó 2 años después de que murió mi madre. Yo tenía 10 años. Tenía el cabello castaño rojizo, una sonrisa amplia, y el hábito de inclinar la cabeza cuando te escuchaba. Como si todo lo que dijeras fuera la oración más interesante que jamás hubiera escuchado. La primera vez que vino a cenar me trajo un oso de peluche. Preparó estofado. Reorganizó el armario del pasillo. Durante 6 meses, me lo creí. Luego comenzaron los pequeños reordenamientos. Mi habitación, la que estaba junto a la de mis padres, donde mi madre solía arroparme, se convirtió en la habitación de huéspedes. Me mudaron al pasillo. Solo hasta que arreglemos la situación del cuarto del bebé, dijo Inés, presionando su mano sobre su vientre. Estaba embarazada de Sofía. Nunca volví. Las fotografías también cambiaron. La cara de mi madre, que había colgado en la sala, en la escalera y en la cocina, desapareció gradualmente, reemplazada por nuevos retratos. Ricardo e Inés en la playa.
Ricardo e Inés en un restaurante. Ricardo e Inés sosteniendo zapatitos de bebé frente a la cámara. En cada marco, dos personas empezando de nuevo. En ninguno de ellos, la hija del capítulo que preferían saltarse. Inés no era cruel de ninguna manera que pudiera señalar. No gritaba. No me insultaba. Era simplemente cálida cuando había audiencia, el abuelo Guillermo, los vecinos, el grupo de la parroquia, y fría como el agua cuando no la había. Le preguntaba a Sofía qué quería cenar y luego servía lo que ella decidía como si mi silla en la mesa fuera decorativa. Planificaba salidas familiares y las mencionaba en el desayuno de la mañana siguiente, después de que ya habían ocurrido. Mi padre no la detuvo. Tampoco la alentaba. Simplemente ocupaba el estrecho espacio entre la mujer con la que se había casado y la hija a la que no sabía cómo enfrentar. Y elegía el camino de menor resistencia cada vez. No estaba enojada con él. No puedes estar enojada con alguien por ahogarse cuando nunca aprendió a nadar. Pero me daba cuenta. Me daba cuenta de cómo me sonreía Inés. Educada, breve, ya pasando a otra cosa. Como sonríes a un niño ajeno en un supermercado. No me empujó hacia afuera. Simplemente reorganizó los muebles hasta que no quedó espacio. El año en que nació Sofía, aprendí que el amor en nuestra casa tenía un presupuesto, y yo era la partida que seguían recortando. Tenía 12 años. Sofía Renata Vargas llegó en enero. 3,3 kilogramos. Y mi padre se transformó de la noche a la mañana en un hombre que apenas reconocía. La cargaba constantemente. Tomaba fotos. Las publicaba en redes con leyendas como Mi Mundo Entero, lo que, si hacías los cálculos, me dejaba a mí en algún lugar fuera del encuadre. Sofía obtuvo la habitación más grande. A mí me mudaron al sótano terminado, una habitación con una ventana, un foco sin pantalla en el techo y el calentador de agua zumbando a través del drywall. Tiene su propio baño, señaló Inés, como si la plomería fuera un sustituto de la pertenencia. Amarás la privacidad. Tenía 12 años. No quería privacidad. Quería que alguien notara que me estaban enterrando. Sofía fue inscrita en ballet a los 4 años, fútbol a los 5, piano a los 6. Cada temporada traía una nueva actividad, un nuevo uniforme, una nueva ronda de aplausos de Ricardo e Inés en la primera fila. Nadie me preguntó si yo quería hacer algo. Sospecho que nadie lo pensó. Lo único constante en esos años fue el abuelo Guillermo. Subía desde su casa cada mes, siempre el tercer sábado, siempre con 2 regalos. Uno para mí, uno para Sofía, iguales, envueltos en el mismo papel. Era la única persona en esa casa que nos trataba como si viniéramos de la misma familia. Un día de Acción de Gracias, después de que Inés pasó 20 minutos presumiendo el video del recital de piano de Sofía. El abuelo Guillermo se volvió hacia mí junto al fregadero de la cocina donde yo estaba enjuagando platos que nadie me había pedido enjuagar. ¿Estás bien, Elenita? Estoy bien, abuelo. Me estudió de la manera en que estudiaba una pared antes de decidir si derribarla o reforzarla. Solo espera, dijo, guiñándome un ojo. Las cosas buenas toman tiempo. Más tarde esa noche, cuando Inés estaba acostando a Sofía y Ricardo veía fútbol, el abuelo Guillermo me llevó aparte al porche trasero. Cuando cumplas 21, dijo, en voz baja. Tengo algo para ti. Algo que tu madre quería que tuvieras. ¿Qué es? Paciencia, chiquita, apretó mi mano. No insistí, pero cargué esa frase como una piedra en el bolsillo por los siguientes 9 años. Lo suficientemente pequeña para olvidarse, lo suficientemente pesada para siempre sentirse. A los 16 años, tenía 2 trabajos, un pase de autobús, y la creciente sospecha de que ser invisible no era lo mismo que estar segura. Trabajaba las mañanas en una cafetería antes de la escuela, y los fines de semana en una tintorería, doblando la ropa de otras personas. Compré mis propios libros de texto. Preparé mis propios almuerzos. Tomé el autobús de las 7:15 porque nadie se ofreció a llevarme. Y después de un tiempo, dejé de esperarlo. Ese mismo año, mi padre invirtió sus ahorros en un taller de reparación de automóviles en la avenida Novena, Vargas Motor Works. Habló de ello como si fuera el comienzo de algo. Nuevos elevadores, una cabina de pintura, un letrero con su nombre en letras rojas. Inés lo alentaba en voz alta. Hablaba de expansión, de contratar a un contador,
del futuro como si fuera una habitación que ya estaba decorando. Lo que no mencionaba eran las facturas acumuladas en el cajón de la cocina ni las llamadas telefónicas a medianoche que me despertaban en el sótano. A través del techo delgado, podía escucharlos discutir. No las palabras, solo el ritmo. Agudo, rápido, circular. El sonido de dos personas que sabían que estaban en problemas y estaban ocupadas decidiendo de quién era la culpa. Me gradué del bachillerato un viernes de junio. El abuelo Guillermo se sentó en la primera fila, llegó 40 minutos antes y aplaudió más fuerte que nadie. Mi padre llegó tarde, en algún lugar de la parte de atrás, y se fue antes de la recepción. Inés no vino. Dijo que Sofía tenía un malestar estomacal. No lo verifiqué. Me inscribí en la universidad comunitaria ese otoño. Administración de empresas porque era práctico y porque la colegiatura era algo que podría cubrir con el sueldo de la cafetería si añadía algunos turnos vespertinos. Vivía en casa, pero Inés se aseguró de que el arreglo se sintiera transaccional. Ya eres adulta, dijo una mañana, deslizando una nota adhesiva sobre el mostrador. Con una cifra en ella. Tu parte del mercado. Es solo justo. La pagué cada mes sin rechistar. El taller mecánico cerró la primavera siguiente. No supe el número completo hasta mucho después, pero mi padre debía $180,000 al banco, a proveedores, a un arrendador que había confiado en un apretón de manos. Tomó un trabajo gestionando un lote de autos usados. Y lo escuché por teléfono esa primera noche diciéndole a alguien, ya lo resolveremos. Aún no sabía de la deuda. Nadie lo sabía, pero podía escucharla a las 2 de la mañana a través de las paredes en voces que creían que todos dormían. Me mudé a mi estudio un sábado, y por primera vez en mi vida, el silencio fue algo que yo elegí. Tenía 22 años. Había terminado mi carrera técnica, conseguido un trabajo como coordinadora de oficina en una pequeña empresa de seguros, 40 horas a la semana, buenos beneficios. Suficiente para cubrir $950 al mes de alquiler si no comía fuera y mantenía el termostato a 18 grados. El apartamento tenía 28 metros cuadrados de alfombra, drywall y una cocina del tamaño de un closet. Amaba cada centímetro. Lo que no amaba era lo silencioso que se volvía el teléfono. Mi padre llamó quizás 4 veces ese primer año. Llamadas cortas, solo para saber cómo estás, llamadas que duraban 90 segundos y no decían nada. Nunca preguntó sobre mi trabajo, mi apartamento, ni si estaba comiendo bien. Preguntaba si estaba bien, como preguntas a alguien que cruzas en un pasillo, ya caminando antes de que llegue la respuesta. Intenté llamar al abuelo Guillermo. Lo intenté muchas veces. El número que tenía iba directo al buzón de voz cada vez. Una grabación genérica, sin nombre. Dejaba mensajes. Hola, abuelo. Solo quería escuchar tu voz. Llámame cuando puedas. Nunca devolvió las llamadas. Le pregunté a mi padre. Dijo que el abuelo Guillermo se había ido a Cancún por sus rodillas. Artritis, fisioterapia, clima cálido. Está bien, descansando. No te preocupes. Lo creí porque, ¿cuál era la alternativa? Que la última persona que recordaba la risa de mi madre simplemente había decidido dejar de recordar la mía. Me dije que simplemente era viejo. Era más fácil que la otra posibilidad. Lo que no sabía, lo que no averiguaría hasta 2 años después, era que Inés le había dado al abuelo Guillermo un número de teléfono equivocado para mí. Le dijo que había cambiado mi celular. El número que proporcionó no pertenecía a nadie. Y cuando el abuelo Guillermo le preguntó a Ricardo por mí, Ricardo dijo, está muy bien, papá. Muy ocupada. No quiere que la molesten. Mientras tanto, el abuelo Guillermo había transferido una casa a nombre de mi padre. La casa en la calle Cedro, un colonial de 3 habitaciones que compró décadas atrás, que perteneció una vez a mi bisabuela. También había transferido $400,000 a la cuenta de mi padre con una sola instrucción. Dáselo a Elena. Mi padre firmó los papeles. Dijo que lo haría. En mi 24 cumpleaños llegó una tarjeta del abuelo Guillermo. 3 meses tarde, reenviada 2 veces. Adentro, en su letra firme, espero que te encante el nuevo lugar, Elenita. La leí 2 veces, decidí que su memoria estaba fallando, la pegué en el refrigerador con un imán con forma de girasol, y me fui a dormir.
El correo electrónico llegó el 19 de diciembre. 14 palabras de una mujer que no me había hablado en más de un año. Cena de Nochebuena en nuestra casa. 6 de la tarde. No traigas nada. No sería Navidad sin ti. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. El tono de Inés era jarabe, el tipo de calidez que extendía grueso cuando necesitaba que algo luciera de cierta manera. Casi lo borré. Casi. Luego vi la segunda línea. El abuelo Guillermo confirmó que viene también. Llamé a la tía Carolina esa noche, la hermana menor de mi madre, la que apareció a mi graduación con flores cuando nadie más trajo ninguna. Guillermo ya regresó de Cancún. Dijo Carolina. Hace un par de meses. Elena, ese hombre ha preguntado por ti cada semana. Llamando a Ricardo, llamando a Inés. Seguían diciéndole que estabas ocupada. Mi mano apretó el teléfono. Cada semana, cada una, está muy preocupado. Cree que has estado evitándolo. Me senté al borde de la cama, y los números se reorganizaron en mi estómago. 2 años de silencio, 2 años pensando que mi abuelo me había olvidado, mientras él pasó esos mismos 2 años pensando que yo era la que se había alejado. Alguien había construido esa pared entre nosotros, y empezaba a entender quién sostenía los ladrillos. Ve a verlo, Elena. Dijo Carolina. Pase lo que pase en esa casa, Guillermo necesita ver tu cara. Dije sí al RSVP antes de poder cambiar de opinión. La esperanza es una negociadora terrible. Toma lo que puede conseguir. La noche antes de Nochebuena, me paré frente al espejo del baño en mi pequeño apartamento. No tenía mucho que valiera la pena ponerse, pero había guardado una cosa a través de cada mudanza, cada closet reducido, cada limpieza. Un suéter de trenza que mi madre había tejido a mano el invierno antes de enfermarse. Lana color crema, ligeramente irregular en el dobladillo donde había contado mal los puntos, con una pequeña E bordada en el cuello interior. Elena. Me lo puse sobre la cabeza. Aún olía levemente a cedro de la caja donde lo guardaba. No sabía que Inés me había invitado por la misma razón por la que siempre me mantuvo lo suficientemente cerca para fotografiarme, porque el abuelo Guillermo estaba mirando y el espectáculo necesitaba a todo el reparto. Yo era el accesorio que no podía permitirse dejar fuera del escenario. Pero no fui por ella. Fui por él. La casa en la que crecí había desaparecido. En su lugar se erguía algo más reluciente, más nuevo, y pagado con dinero que, como sabría después, era mío. Llegué a la entrada 10 minutos antes de las 6. Lo primero que noté fue el SUV, blanco perla, modelo del año en curso, estacionado junto a la camioneta de mi padre, como si perteneciera allí más que yo. Lo segundo fue la casa misma. Revestimiento nuevo, ventanas nuevas. El garaje había sido ampliado para 2 autos. El porche delantero, el que solía ceder del lado izquierdo, el que mi madre solía bromear que nos sobreviviría a todos por puro capricho, había sido reconstruido con madera fresca y una barandilla barnizada. Hice las cuentas mentalmente. Mi padre gestionaba un lote de autos usados. Inés trabajaba medio tiempo en un consultorio dental. El taller mecánico había quebrado 4 años atrás con 6 cifras de deuda. Nada de esto cuadraba. Adentro cuadraba aún menos. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Los muebles de la sala eran nuevos, un sofá seccional, una mesa de centro de vidrio, un televisor de pantalla plana sobre la chimenea. Un árbol de Navidad tocaba el techo envuelto en cinta dorada y luces blancas con adornos a juego que parecían de catálogo. Inés me recibió en la puerta con un abrazo que duró 3 segundos de más. Elena, querida, te ves maravillosa. Olía a vainilla y canela, la misma fragancia de vela que mi madre encendía en Nochebuena. La constatación me atravesó como una corriente de aire. Sofía estaba en el sofá con auriculares puestos, desplazándose por su teléfono. Levantó la vista. Hola. Luego volvió a bajarla. Tenía 14 años, alta para su edad, con un suéter que probablemente costaba más que mi presupuesto de comida. Caminé por la sala y me detuve ante la estantería. 3 pequeñas fotos enmarcadas estaban en el segundo estante. Yo con la familia en una barbacoa. Yo en la fiesta de cumpleaños de Sofía. Yo en un lago, con el brazo alrededor de Inés, todos sonriendo. No recordaba ninguno de estos momentos. Ni la barbacoa,
ni la fiesta, ni el lago. Las imágenes se veían correctas, pero algo en mi cara en cada una se sentía ligeramente desalineado, como una ventana que no encaja bien en su marco. Sobre el gabinete de la cocina, medio oculta detrás de una pila de servilletas, vislumbré otra cosa. Una pequeña caja de madera, roble, suavizada en las esquinas por el uso. Conocía esa caja. La conocía como conoces tu propia letra. Inés colocó un trapo de cocina sobre ella, tan casual como el clima. Déjame traerte algo de beber. Inés había puesto la mesa para 9, pero de la manera en que había acomodado las sillas, parecía que solo había 8 personas que valía la pena sentar cerca. Yo estaba al extremo, entre un asiento vacío y la pared. La tía Carolina llegó, echó un vistazo a mi ubicación, y arrastró su silla directamente a mi lado. El tío Dionisio la siguió, asintiendo en mi dirección, instalándose con la autoridad callada de un hombre que prefiere escuchar a actuar. Ricardo se sentó a la cabecera. Parecía más viejo de lo que recordaba, más gris en las sienes, más delgado de cara. Me saludó con un medio abrazo y un me alegra que hayas podido venir, luego se ocupó del sacacorchos como si requiriera toda su atención de ingeniería. 2 amigos de Ricardo completaron la mesa. Eduardo Picel y su esposa Diana. Eduardo tenía el taller de carrocería junto a la antigua concesionaria. Me dio la mano y dijo, qué bueno verte, Elena. Ha pasado un tiempo. Diana sonrió y no dijo nada. Inés presidía. Circulaba con bocadillos, rellenaba copas sin que se lo pidieran y narraba los logros de Sofía como un resumen de destacados. Sofía había quedado en el cuadro de honor. Sofía estaba postulando a un internado en Guadalajara. El maestro de piano de Sofía dijo que tenía verdadero talento. Y Elena, dijo Inés, volviéndose hacia mí con una sonrisa tan pulida que podía reflejar la luz. ¿Cómo está la oficina de seguros? Bien. ¡Qué maravilloso! Siguió adelante. La pregunta había sido una cortesía, no una consulta. Duró exactamente lo que la necesitaba. Carolina se inclinó hacia mí. ¿Cómo está mi niña? ¿De verdad? Algo en mi pecho se rajó. Un poco. Había pasado mucho tiempo desde que alguien hiciera esa pregunta y esperara la respuesta real. Estoy bien, dije. Mejor ahora, apretó mi mano bajo la mesa. Yo apreté la suya. Algunas conversaciones no necesitan palabras. Sofía inclinó la cabeza desde el otro lado de la mesa. Papá dijo que todavía rentas, hizo una pausa. ¡Qué valiente! La mesa se estremeció. Inés murmuró, Sofía, en el mismo tono que usarías para corregir suavemente a un cachorro. Una reprimenda con forma de actuación, no de corrección. No respondí. Sofía tenía 14 años. No sabía mejor. Solo estaba repitiendo la altitud a la que sus padres la habían entrenado a volar. Luego sonó el timbre. Eran las 7:42. El rostro de Inés hizo algo rápido. Un destello de tensión alrededor de la mandíbula, desaparecido antes de que nadie más pudiera captarlo. Pero yo lo capté. Todo lo que sucedió después comenzó con el sonido de ese timbre. El abuelo Guillermo entró por la puerta delantera cargando una bolsa de regalos en una mano y un maletín de cuero en la otra. Los regalos eran para Navidad. El maletín era para otra cosa. Estaba más delgado que la última vez que lo había visto, 2 años y 4 meses atrás en un restaurante de la carretera. La última comida que compartimos antes de que se fuera a Cancún. Su cabello había quedado completamente plateado y se movía un paso más lento, pero sus ojos eran los mismos, agudos, firmes, los ojos de un hombre que medía 2 veces antes de cortar cualquier cosa. Me vio y se detuvo en la entrada. Elenita. Me levanté. Mi silla rasguñó el suelo. Cruzó la habitación en 4 pasos y me envolvió en sus brazos. Y presioné mi cara en su hombro y olía a serrín y Old Spice y algo que tal vez era cedro. Igual que siempre, igual que cada tarde de viernes en esa camioneta. Déjame verte. Me sostuvo a distancia de brazo, su voz se quebró. Te pareces tanto a ella. No pude hablar. Me jaló de vuelta y me dejé abrazar como no me habían abrazado en 2 años. De la manera que significa que alguien está genuinamente contento de que existas. Saludó al resto de la mesa con la economía de un hombre que había pasado 50 años dirigiendo obras. Un asentamiento a Carolina y Dionisio,
un apretón de manos a Eduardo, un educado Inés que no llevaba calidez pero tampoco hostilidad. Le preguntó a Sofía sobre la escuela. Ella respondió educadamente. Él dijo, bien. Ricardo recibió una mirada. Solo una mirada. La clase que un padre le da a un hijo cuando algo está pendiente entre ellos. Ricardo desvió la vista primero. El abuelo Guillermo tomó el asiento vacío a mi lado y colocó el maletín en el suelo junto a su silla. Cerca, al alcance. Como un carpintero coloca su caja de herramientas cuando sabe que viene un trabajo. Mientras Inés añadía un puesto, ocupada y con demasiadas sonrisas, el abuelo Guillermo se inclinó hacia mí. Su voz era baja, solo para los dos. Intenté llamarte, Elenita, por meses. El número que me dio tu padre no funcionaba. Se me cayó el estómago. Nunca cambié mi número, abuelo. Su mandíbula se tensó, no de sorpresa, de confirmación. Su mano encontró la mía bajo la mesa, áspera, callosa, firme. Pero sus dedos temblaron solo una vez, y entendí. No era debilidad. Colocó el maletín junto a su silla de la manera en que solía colocar su nivel sobre una viga. Preciso, deliberado, listo. La pregunta llegó entre el pavó y la salsa de arándanos, y aterrizó en esa mesa con más peso que todo lo que Inés había servido. Estábamos a mitad del plato principal. Inés acababa de sacar la gravy. Sofía le estaba contando a la esposa de Eduardo sobre su solicitud al internado. Ricardo estaba sirviendo su tercera copa de vino, 2 más de las que lo había visto beber en la cena. La habitación zumbaba con el ruido cómodo de los cubiertos y la conversación trivial, y una familia fingiendo que todo estaba bien. El abuelo Guillermo cortó un trozo de pavó, masticó, dejó su cuchillo. Luego me miró al otro lado de la mesa, sonrió como siempre sonreía, cálido, sin prisa, y lo dijo. Entonces, Elenita, ¿llegaste a arreglar ese porche trasero? La casa tiene buena estructura, pero ese porche necesitaba trabajo cuando te la firmé. La frase cayó como una piedra en agua tranquila. Dejé mi tenedor. ¿Qué casa, abuelo? Silencio. La clase de silencio donde puedes escuchar la vela en el centro de la mesa ardiendo, la mecha crepitando, la cera acumulándose. Él se inclinó hacia adelante. La casa en la calle Cedro, Elena, firmé la escritura a tu nombre a través de tu padre hace 2 años. Lo dijo como leía un plano. Factual, preciso, sin margen para interpretación. Junto con la cuenta de ahorros. $400,000. Escuché a Carolina inhalar. Escuché a Dionisio dejar su tenedor. Escuché a Sofía detenerse a mitad de frase. No, yo. Miré a mi padre. Nunca recibí nada. Ricardo no se movió. Su mano seguía envuelta en su copa de vino. Miraba un punto en el mantel como si estuviera tratando de hacerle un agujero con los ojos. El abuelo Guillermo giró su cabeza lentamente. No rápido, no dramático, simplemente la rotación medida de un hombre apuntando una linterna a un cuarto oscuro. Miró a mi padre. Ricardo. Mi padre tuvo un espasmo en la garganta. No salió ningún sonido. Los nudillos de Inés se habían puesto blancos alrededor del borde de la mesa. La salsera que había estado sosteniendo se estaba inclinando. Un delgado hilo de salsa marrón trazando el borde de la porcelana. No lo notó. El abuelo Guillermo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Solo miró a mi padre de la manera en que miras una grieta en una cimentación, midiendo exactamente qué tan profundo llega el daño. ¿Dónde está su casa, Ricardo? Mi padre mintió de la manera en que hacía todo. Mal, a medias, y esperando que alguien más terminara el trabajo por él. Papá, hubo un malentendido. Su voz se quebró en la segunda palabra. Colocó la copa de vino con demasiada fuerza y un creciente rojo salpicó el mantel. Lo estábamos guardando para Elena hasta que estuviera lista. Ha estado tan ocupada con el trabajo y la mudanza. Inés intervino, fluida como una relevista que agarra el testigo. No queríamos abrumarla. Es tan joven y manejar una propiedad a los 24 años. Solo los impuestos. El abuelo Guillermo levantó una mano. La habitación volvió a guardar silencio. Firmé esos papeles en abril, hace 2 años. Su voz era nivelada. Medida. Un contratista leyendo medidas de una cinta.
Te dije que se los dieras a Elena ese mes. Dijiste que lo harías. Ricardo abrió la boca, la cerró. ¿Qué casa, Ricardo? La voz de Carolina llegó desde mi izquierda, delgada y tensa. Dionisio puso una mano en su hombro, pero sus ojos se quedaron fijos en mi padre, fríos e inamovibles. No es lo que parece, empezó Ricardo. ¿Entonces qué parece? Eduardo Picel se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Diana había dejado de comer por completo. Íbamos a decírselo. Los ojos de Inés estaban húmedos ahora, pero ya había visto esta actuación antes. Cada discusión con Ricardo, cada vez que el abuelo Guillermo preguntaba por qué no había llamado, cada reunión de padres y maestros donde necesitaba parecer más suave de lo que era. Se tocó los ojos con una servilleta de lino. La servilleta quedó seca. ¿Cuándo? Yo dije. Inés parpadeó. ¿Cuándo iban a decirme? No tenía respuesta. Ricardo tampoco. Estaba sentado en su silla transpirando a través del cuello de la camisa mientras 8 personas lo miraban desde una mesa puesta con el dinero de su hija. Bajé la vista a mi plato. La vajilla era nueva, crema con borde dorado. Los anillos para las servilletas eran monogramados. El vino era de una botella que costaba más que mis víveres semanales. 22 meses de ramen y horas extras. Eso era lo que se veían $400,000 cuando alguien más decidía que no estabas lista para tenerlos. Había estado saltándome el café con compañeros de trabajo para ahorrar $3 mientras mi padre comía en platos que mi herencia había pagado. No lloré. Creo que eso los asustó más. El abuelo Guillermo abrió ese maletín de la manera en que solía abrir su caja de herramientas. Sin prisa, sin drama, solo un hombre buscando exactamente el instrumento correcto. Empujó su plato a un lado. El maletín subió a la mesa, los broches de latón haciendo clic al abrirse en la habitación en silencio. Sacó una carpeta de manila, gruesa, bien organizada, con separadores, y la colocó entre el puré de papas y la salsa de arándanos. Escritura de transferencia, dijo, deslizando la primera página. Firmada por mí, refrendada por Ricardo Vargas, fechada el 23 de abril. Pasó al siguiente documento. Confirmación de transferencia bancaria, $400,000 de mi cuenta a la tuya, Ricardo. Misma fecha. La línea de memorando dice para Elena Vargas, casa y fondo de transición. Sacó una última hoja, un correo electrónico impreso. Lo leyó en voz alta, su voz firme como una plomada. Ricardo, solo verificando. ¿Recibió Elena las llaves de la casa y los detalles de la cuenta? Quiero asegurarme de que todo esté arreglado. Hizo una pausa, miró a mi padre. ¿Tu respuesta? 30 de abril. Todo arreglado, papá. Ella está encantada. La cara de Ricardo era del color del cemento viejo. Inés había dejado de llorar. Estaba sentada rígidamente, su actuación abandonada, una mujer haciendo cálculos con los ojos. Eduardo se levantó primero. Su silla raspó el suelo de madera. Ricardo, ¿qué demonios es esto? Dionisio habló a continuación, más lento. De la manera en que habla un hombre cuando elige sus palabras con el cuidado de alguien que alguna vez manejó contratos. Esto no es una disputa familiar, Ricardo. Esto es una escritura y una transferencia bancaria. Esto es un asunto legal. Carolina se volvió hacia Inés. ¿Tú sabías? Inés no dijo nada. Su silencio era su propia respuesta. El abuelo Guillermo cerró la carpeta. No la golpeó. La colocó plana sobre la mesa, cuadrada y nivelada, de la manera en que hubiera colocado un plano terminado. No vine aquí a causar una escena, dijo. Vine aquí a darle a mi nieta su Navidad. Miró a Ricardo, no con rabia, no con repulsión, sino con la paciente decepción de un hombre que le confió a alguien cargar un peso y lo vio dejarlo caer. Pero necesito entender a dónde fue su casa. Juntó las manos. Entonces dime, hijo, ¿a dónde fue? Si esta historia te está tocando de cerca, si alguna vez te has sentado a una mesa y te has dado cuenta de que las personas a tu alrededor no eran quienes pensabas que eran. Tómate un segundo para presionar ese botón de suscribirse. Aún no hemos terminado. El abuelo Guillermo alcanzó la carpeta de Manila. No había terminado, y tampoco la verdad. Mi padre confesó de la manera en que el concreto se raja, lentamente,
bajo presión, y nunca en línea recta. El taller quebró. Su voz salió ronca, despojada del barniz con el que solía cubrir sus oraciones. Le debía 180,000. El banco iba a quedarse con esta casa. Inés dijo, no. La voz de Inés cortó la mesa, aguda y limpia. No pongas esto en mí, Ricardo. Dijiste que podíamos usarlo temporalmente. Yo dije que necesitábamos tiempo. Tú tomaste la decisión. El abuelo Guillermo los observaba de la manera en que un topógrafo observa dos paredes inclinándose el uno hacia el otro, midiendo cuánto falta para que todo se derrumbe. ¿Usaste el dinero, Ricardo?, preguntó. Mi padre cerró los ojos, asintió. ¿Todo? Una pausa más larga, luego otro asentimiento. La habitación exhaló. La esposa de Eduardo, Diana, presionó su servilleta sobre su boca. Los dedos de Carolina se clavaron en el mantel. Dionisio estaba perfectamente quieto. Su mandíbula apretada como hormigón. Hablé. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, pero en ese silencio, llegó lejos. Las renovaciones, la escuela de Sofía, el auto en la entrada. Señalé hacia la sala, los muebles nuevos, los adornos del árbol de Navidad que combinaban. Ese era mi dinero. Ricardo no respondió. Ese era mi dinero. Ya no era una pregunta. Inés intentó una vez más. Íbamos a decírtelo, Elena. Estábamos planeando cuándo. Una palabra, 5 letras. No tenía respuesta. Miré alrededor de la mesa. Los platos con borde dorado. Las copas de cristal. Los regalos envueltos profesionalmente apilados bajo un árbol que probablemente costó $200. Todo comprado con el dinero que un hombre de 74 años había reservado para su nieta porque su madre había muerto y nadie más la estaba cuidando. Observé cómo mi padre se encogía, no físicamente. Seguía siendo el mismo hombre de 1,80 m con la misma camisa planchada. Pero algo detrás de sus ojos se dobló hacia adentro como una casa asentándose en una base defectuosa. Si esta historia está resonando en ti, si alguna vez has tenido que trazar una línea con tu propia familia o si aún estás reuniendo el valor para hacerlo, suscríbete al canal. Nos vemos en los comentarios. El abuelo Guillermo alcanzó la carpeta de Manila. No había terminado, y tampoco la verdad. Las fotografías fueron el detalle que convirtió el robo en algo peor. El robo se trata de dinero. Las fotografías se trataban de borrar a una persona. El abuelo Guillermo se levantó de la mesa. No rápido. Tenía 74 años con rodillas malas, pero con el movimiento deliberado de un hombre caminando una obra, revisando las esquinas. Fue a la estantería de la sala. 9 pares de ojos lo siguieron. Tomó una de las pequeñas fotos enmarcadas. Yo en un lago junto a Inés, ambas sonriendo. Esto fue el julio pasado, dijo, volviéndolo hacia la mesa. Me lo enviaste, Inés. Dijiste que toda la familia pasó el fin de semana en el lago azul. Negué con la cabeza. No estuve en ningún lago el julio pasado. Trabajé a un turno doble el sábado y el domingo hice la colada. Carolina ya estaba de pie. Tomó el marco del abuelo Guillermo y lo inclinó bajo la araña del comedor, estudiándolo como un joyero estudia un engaste. La iluminación en Elena es diferente, dijo. Todos los demás tienen luz viniendo de la derecha. Elena la tiene de la izquierda. Levantó la vista. Esto está editado. La segunda fotografía. Yo en la fiesta de cumpleaños de Sofía. Mismo problema. Diferente ángulo de sombra. Resolución ligeramente diferente alrededor de mis hombros. La tercera. Una barbacoa familiar. Llevaba una blusa que doné hace 3 años. Inés estaba paralizada. Su boca se abrió. No salió nada útil. Fabricaste evidencia de que mi nieta era parte de esta familia. Dijo el abuelo Guillermo. Colocó el marco en la mesa suavemente, de la manera en que depositas algo frágil. Mientras gastaba su dinero. La habitación lo absorbió. Eduardo miró a Ricardo como si lo viera por primera vez. Diana se cubrió la boca con ambas manos. Dionisio ya estaba buscando su teléfono. Instinto quizás, o el reflejo de un hombre que entendía que ciertos momentos necesitaban ser documentados. Sofía lloraba, lágrimas reales.
No la cuidadosa actuación de su madre, sino el llanto feo e incontrolado de una adolescente cuyo mundo se había reorganizado sin su consentimiento. Mamá, dijo. Inés no la miró. Mamá, es verdad. Inés miró el mantel, y Sofía aprendió algo esa noche que a la mayoría de las personas les lleva décadas comprender, que el silencio de ciertas personas es una confesión más ruidosa que las palabras. Me levanté y la silla rasguñó el suelo de madera. Era el sonido más fuerte en la habitación. Eduardo y Diana ya habían recogido sus abrigos. Eduardo se detuvo en la puerta, miró a Ricardo, y dijo, llámame cuando hayas decidido qué clase de hombre quieres ser. Luego se fue. El comedor estaba más pequeño ahora. Ricardo a la cabecera, con la cabeza inclinada, Inés rígida, mandíbula apretada. Sofía encogida sobre sí misma, brazos cruzados, lágrimas aún corriendo. Carolina y Dionisio de pie, el abuelo Guillermo de pie. Yo de pie. No grité. No tenía ningún discurso preparado, pero algo se había asentado en mí durante los últimos 40 minutos. Algo pesado y permanente, como una piedra angular que se coloca. No voy a gritar, dije. No voy a lanzar nada. Solo necesito que ambos escuchen esto. Nadie se movió. Pasé 2 años preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué nadie llamaba? ¿Por qué el número del abuelo no funcionaba? ¿Por qué comía arroz 3 noches a la semana para poder pagar el alquiler a tiempo? Miré la cocina renovada, el granito, los nuevos electrodomésticos, la cinta dorada en el árbol. Resulta que valía exactamente $400,000 y una casa. Solo decidieron que no valía la pena decírmelo. Me volví hacia Sofía. Tenía los ojos rojos, el labio inferior mordido en carne viva. Se veía aterrada. Nada de esto es tu culpa, dije. Quiero que lo sepas. Asintió rápidamente, de la manera en que asiente una persona que trata de no derrumbarse por completo. Me volví hacia el abuelo Guillermo. ¿Podemos irnos? Ya estaba alcanzando el maletín. Recogió la carpeta de Manila, cerró los broches y se arregló la chaqueta. Miró a Ricardo por última vez. Mi abogada se pondrá en contacto contigo el lunes, Ricardo. Esto no ha terminado. Lo dijo de la manera en que solía decir, mide 2 veces, corta una. No una sugerencia, no una amenaza, un estándar profesional. Pero esta noche, me llevo a mi nieta a casa. Ricardo no dijo nada. Inés no dijo nada. El árbol de Navidad destellaba detrás de ellos, quieto y perfecto, iluminando una mesa puesta para 9 donde nadie comía más. Recogí mi abrigo. Recogí el suéter de mi madre del respaldo de la silla. La trenza de color crema con el dobladillo irregular. No miré atrás. El abuelo Guillermo abrió la puerta. El aire de diciembre me golpeó la cara, frío y afilado y honesto. Salimos juntos. Manejamos 12 minutos sin decir una palabra. La nieve hacía el trabajo. La camioneta Ford del abuelo Guillermo era la misma que había tenido por 20 años. Una F-150 azul desteñida con un asiento corrido que crujía cada vez que te movías. La calefacción trabajaba duro contra el frío de diciembre, y los limpiaparabrisas mantenían un ritmo constante, el único metrónomo en un silencio que ninguno de los dos estaba listo para romper. Miraba por la ventana del pasajero. El barrio pasaba deslizándose, casas con decoraciones navideñas encendidas, Papá Noel inflables en los jardines, guirnaldas de luces en los canalones, familias adentro, visibles a través de las ventanas. Sentadas alrededor de mesas y salas y cocinas. Familias que presumiblemente sabían dónde estaba su dinero. El abuelo Guillermo habló primero. Tu madre lo hubiera manejado exactamente de la misma manera. Mantuvo los ojos en la carretera, tranquila, digna, y absolutamente letal. Me reí. Salió húmedo, a medio camino de un sollozo, pero era real. Y una vez que comenzó, lo demás siguió. Lloré de la manera en que no había llorado desde que tenía 8 años, de pie en el pasillo de un hospital en calcetines que me quedaban grandes porque nadie recordó empacar el par correcto. No lloraba por el dinero. No lloraba por la casa. Lloraba porque había pasado 2 años creyendo que mi abuelo me había olvidado mientras él pasó esos mismos 2 años tratando de encontrarme. Llamé a ese número 40 veces. Elena, lo dijo en voz baja. 40 veces.
Casi manejé hasta acá el año pasado, pero Ricardo siguió diciéndome que estabas bien, ocupada, feliz. Sus manos se apretaron en el volante. Debí haber venido de todas formas. ¿Cómo lo descubriste? Exhaló. Dave Kessler. ¿Recuerdas a Dave? Trabajó conmigo en el proyecto Valderrama. Pasó por la calle Cedro en septiembre. Vio a Ricardo en una escalera pintando los marcos de las ventanas. Hizo una pausa. Dave me llamó y dijo, Guillermo, ¿por qué tu yerno está viviendo en la casa que le diste a tu nieta? No necesitó decir el resto. Yo podía rellenarlo. 2 meses de llamadas a su abogada. 2 meses extrayendo registros bancarios e imprimiendo correos electrónicos. 2 meses construyendo un caso de la manera en que había construido todo en su vida. Con cuidado, con precisión, sin material desperdiciado. La pregunta en la cena, dije, ya lo sabías. Sospechaba, pero necesitaba escucharlo de ti frente a testigos. Me alcanzó la mano y la apretó. Sus dedos eran ásperos y cálidos y temblaban. Lo siento, tardé tanto, Helenita. A medianoche de Nochebuena, mi padre había llamado 7 veces. Ni una sola vez apareció la palabra perdón. Estaba sentada en la sala del abuelo Guillermo en el mismo sofá de cuadros escoceses donde había pasado 100 noches de viernes leyendo y comiendo queso a la parrilla. La habitación no había cambiado. Paneles de madera, estantes llenos de manuales de carpintería y novelas del lejano oeste, un reloj en la repisa que tic-taqueaba tan fuerte que se escuchaba desde cada habitación. Era exactamente como lo recordaba, y la familiaridad de ello casi me deshizo. Mi teléfono vibraba en la mesa de café. Leí los mensajes uno a la vez, como dar vuelta las cartas en un juego al que no había acordado jugar. Ricardo, 8:47 de la noche. Elena, por favor déjame explicarme. Ricardo, 9:12 de la noche. No entiendes la presión bajo la que estaba. Ricardo, 10:03 de la noche. No dejes que papá destruya esta familia. Carolina llamó a las 10:30. Dionisio y yo nos fuimos justo después de ustedes. Eduardo y Diana ya estaban en el auto. Inés lanzó un plato contra la pared de la cocina. No a nadie, solo a la pared. Ricardo estuvo sentado en la mesa por 20 minutos sin moverse. Podía imaginarlo. El plato con borde dorado. Mi dinero hecho añicos contra el salpicadero. También mi dinero. Luego un mensaje más de Inés, 11:04 de la noche. Siempre quisiste atención. Felicidades, la conseguiste. 5 palabras. Y así, 18 años de me importas, Elena, se disolvieron de la manera en que el azúcar se disuelve en agua caliente. Rápido, completamente, y sin dejar nada excepto un sabor. Le mostré el mensaje al abuelo Guillermo. Lo leyó, dejó el teléfono, y fue a la cocina. Lo escuché tomar el teléfono de la pared, el fijo que nunca había reemplazado porque no confiaba en nada que necesitara cargarse, y dejar un mensaje. Margarita, habla Guillermo Reyes. Llamo por el asunto del que hablamos. Necesito una carta de demanda formal redactada el lunes, a primera hora. Recuperación de escritura, restitución total y daños. Tendré el expediente contigo para las 9. Colgó, volvió a la sala, se sentó frente a mí con 2 tazas de café instantáneo, el único tipo que había hecho siempre. Tu padre no estaba pidiendo perdón, dijo. Estaba pidiéndote que te pusieras entre él y las consecuencias. Sopló su café. Llevas toda la vida haciendo eso sin saberlo. Envolví ambas manos alrededor de la taza y dejé que el calor se filtrara. Tenía razón. Eso era exactamente lo que había estado haciendo. La abogada expuso los números un martes por la tarde, y yo escuché de la manera en que escuchas a un médico leer los resultados de las pruebas. Muy quieta, muy tranquila, y memorizando todo. Margarita Altón había sido la abogada del abuelo Guillermo por 15 años. Tenía 61 años, era precisa, y tenía la clase de voz que te hacía sentarte más derecha sin saber por qué. Nos llamó por altavoz desde su oficina y yo estaba de pie en la cocina del abuelo Guillermo, apoyada en el mostrador, presionando mi pulgar en la palma con suficiente fuerza para dejar una marca. $400,000, dijo. Depositados en la cuenta conjunta de Ricardo Vargas el 24 de abril, completamente retirados en los siguientes 18 meses. He rastreado los desembolsos principales. Los leyó como una lista de compras.
$180,000 liquidación de deudas de Vargas Motor Works. El taller que fracasó. El sueño que Inés había animado y Ricardo había perseguido hasta el precipicio. $56,000. 2 años de colegiatura en el Instituto Valladolid. La escuela privada de Sofía. La que tiene la opción de internado y los viajes de esquí en vacaciones de primavera. $42,000. Renovación del hogar. Cocina, sala, ampliación del garaje. $38,000. El SUV blanco perla en la entrada registrado a nombre de Inés Vargas. $29,000. Viajes. Parque de atracciones en Guadalajara. Viajes a la playa. Un alquiler de casa de campo el julio pasado. Vacaciones a las que nunca me habían invitado. Pagadas con dinero que se suponía debía construir mi vida. $55,000 varios restaurantes. Decoración del hogar. Los adornos dorados del árbol de Navidad. Los anillos para servilletas a juego sobre la mesa. Adicionalmente, dijo Margarita, Ricardo utilizó la escritura de la calle Cedro, que aún estaba a su nombre ya que la transferencia a Elena nunca se ejecutó, para garantizar una segunda hipoteca. $120,000. La propiedad está ahora significativamente bajo el agua. Dejé el teléfono, me serví un vaso de agua, me lo bebí completamente, me serví otro. $29,000 en vacaciones a las que no me invitaron. Usaron mi dinero para crear los recuerdos de los que me excluyeron. El abuelo Guillermo estaba sentado a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, observándome con la paciente preocupación de un hombre que construye cosas y entiende que algunas cimentaciones necesitan tiempo para asentarse después de ser sacudidas. ¿Qué quieres hacer, Elenita? Miré el vaso en mi mano, el techo, el reloj que tic-taqueaba en la pared. Quiero no estar aquí más, dije. No en este pueblo. No en esta historia. Asintió. Entonces hablemos de eso. Carolina puso una caja de cartón en la mesa de la cocina y dijo, fui a buscar esto. No le pertenecía. Era el segundo sábado después de Navidad. Aún estaba en casa del abuelo Guillermo, durmiendo en el cuarto de huéspedes que olía a cedro y colchas viejas, y acababa de empezar a sentirme persona nuevamente en lugar de informe forense. Carolina había manejado hasta la casa de Ricardo el día anterior. Ricardo la dejó entrar sin argumentar. Dijo que se veía como un hombre que había dejado de argumentar sobre cualquier cosa. Estaba sobre el gabinete. Dijo Carolina. Detrás de los trapos de cocina. Inés la usaba para guardar cupones de compras. Levantó la tapa de la caja de cartón y ahí estaba. La caja de recetas de mi madre. Roble suavizado en las esquinas. El cierre de latón que siempre se atascaba. El pequeño rasguño en la tapa donde accidentalmente arrastré un cuchillo de mantequilla cuando tenía 6 años. La abrí. Adentro, docenas de fichas de índice con la letra de mi madre. Salsa de tomate, tarta de manzana, caldo de pollo, estofado. Cada una escrita con tinta azul en letras que se inclinaban ligeramente a la derecha, con notas en los márgenes. A Elenita le encanta el queso extra. Hacer el doble. Guillermo siempre se lleva las sobras. No dejes que Ricardo toque el molinillo de pimienta. Me reí. Luego no. Al fondo, debajo del último separador, había una ficha que no era una receta. Era una nota doblada una vez, escrita en la misma ficha de índice rayada, con la misma tinta azul, con la letra de mi madre. Para Elena cuando seas mayor. La casa en la calle Cedro era de mi abuela. Quiero que la tengas algún día. Le pedí al abuelo. Él sabe. La leí 3 veces. Le di la vuelta como si hubiera más. No había. Solo la letra de mi madre preservada en una caja que había estado enterrada bajo cupones de compras en una cocina que olía a las velas de canela de otra persona. El abuelo Guillermo leyó la nota. Se quitó los lentes, los limpió con la camisa, y se los volvió a poner. Tu madre me pidió que guardara esa casa para ti, dijo. Cuando recibió el diagnóstico, me hizo prometerlo. Inés había usado la caja de recetas de mi madre para guardar cupones. No sé por qué ese detalle dolió más que el dinero, pero fue así. Quizás porque $400,000 es un número, y los números pueden recuperarse.
Pero una mujer usando la letra de tu madre muerta como forro de estantería, eso es la clase de crueldad que no cabe en una hoja de cálculo. El mensaje llegó de un número que no reconocía a las 11 de una noche de escuela. Decía, no lo sabía. Te lo juro, no lo sabía. Habían pasado 2 semanas desde Nochebuena. Estaba sentada en el porche del abuelo Guillermo, envuelta en 2 suéteres y el de trenza de mi madre, viendo las estrellas de enero a través de las ramas desnudas. Mi teléfono vibró una vez. Casi lo ignoré, pero no lo hice. Soy Sofía. Estoy usando el teléfono de Lily. Mamá me dijo que no te hablara. Me quedé mirando la pantalla, luego escribí de vuelta. ¿Estás bien? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Luego, no sé. Todo está desordenado. Papá duerme en el sofá. Mamá llora de noche, pero finge que está bien en la mañana. Pregunté sobre el dinero y me dijo que me enfocara en la escuela. Podía imaginarla, 14 años, sentada con las piernas cruzadas en su cama, puerta cerrada, los pulgares moviéndose rápido sobre un teléfono prestado, aterrada de que los pasos de su madre pudieran venir por el pasillo. No sabía que el dinero era tuyo, Elena. No supe nada de eso. La escuela, el auto, los viajes. Pensé que papá lo pagó. Te creo, escribí de vuelta, y lo decía en serio. Sofía tenía 14 años. Le habían dado cosas sin decirle de dónde venían. De la manera en que les dan cosas a los niños, sin contexto, sin costo, sin que la matemática se vea a través. ¿Soy mala persona?, escribió. Eso me tomó 1 minuto. No porque la respuesta fuera complicada, sino porque quería elegir las palabras exactamente bien. No, no lo eres. Tú no tomaste esta decisión. Ellos sí. Y no te culpo por nada de ello. Pausa. Puntos. Luego mamá dice que estás haciendo esto para llamar la atención. Casi sonreí. Eso suena a tu mamá. Otra pausa. Más larga esta vez. Luego te extraño. ¿Es raro eso? No era raro. Era quizás lo más honesto que alguien en esa familia había dicho en 2 años. No es raro, dije. Y Sofía, escucha. Nadie puede decirte a quién querer. Ni siquiera tu mamá. Lo decía en serio. Eso era lo único que había aprendido de la manera difícil. Que la lealtad entregada bajo presión no es lealtad en absoluto. Es solo obediencia con mejor ropa. Hablamos por otros 20 minutos sobre la escuela, sobre libros, sobre si la piña pertenecía a la pizza. Nada pesado, nada doloroso. Se despidió con un emoji de corazón y yo me quedé en ese porche por mucho tiempo después, viendo mi aliento nublarse en el aire frío. La carta legal tenía 4 páginas. La defensa completa de mi padre cabía en una servilleta. Margarita Altón la envió el primer lunes de febrero. Correo certificado. Con acuse de recibo. Dirigida a Ricardo Vargas. La carta describía, en el lenguaje particular que usan los abogados cuando quieren sonar educados mientras sostienen una hoja de afeitar, las siguientes demandas. Restitución total de $400,000 más intereses acumulados. Transferencia de la escritura de la calle Cedro a Elena Vargas, libre y sin gravámenes. Reembolso de 22 meses de gastos de alquiler incurridos por Elena. $22,800. Vivienda que no habría necesitado si la propiedad hubiera sido transferida según lo previsto. La carta citaba conversión de activos y violación del deber fiduciario y hacía referencia al correo electrónico en el que Ricardo había confirmado que la transferencia estaba completa. Le daba 30 días para responder. Respondió en 3. Ricardo llamó al abuelo Guillermo un jueves por la noche. Yo estaba en la cocina y escuché la conversación a través de la pared. No toda, pero suficiente. Papá, por favor. Su voz sonaba como papel de lija en madera mojada. Lo perderemos todo. La casa, los autos. Inés me dejará. Te lo ruego. La voz del abuelo Guillermo era nivelada. De la manera en que siempre lo era cuando algo importaba. Ya lo perdiste todo, Ricardo. Lo perdiste la noche que firmaste ese correo electrónico. Un silencio. Luego eres mi hijo y ella es mi nieta y es la hija de Elena y le mentiste a los dos. El abuelo Guillermo colgó. Vino a la cocina,
rellenó su taza de café, se sentó frente a mí. No lo estoy castigando, dijo. Estoy corrigiendo un error que se negó a corregir él mismo. La semana siguiente, Inés contrató a su propio abogado. Su estrategia, como nos explicó Margarita, era la separación. Inés tenía la intención de argumentar que Ricardo había actuado unilateralmente, que ella no tenía conocimiento del regalo original. Y que su gasto se basaba en la representación de Ricardo de que los fondos eran ingresos familiares legítimos. Margarita hizo una pausa. Luego dijo, los recibos cuentan una historia diferente. El SV está registrado a su nombre. Los cheques de colegiatura los firmó ella, y el contratista de renovación facturó directamente a la señora Vargas. El abuelo Guillermo me miró desde la mesa de la cocina. Está tratando de echarle la culpa a él. Siempre fue buena para encontrar autobuses, dije. Para el lunes siguiente, Ricardo e Inés dormían en habitaciones separadas. Empaqué toda mi vida en 6 cajas de cartón y la caja de recetas de mi madre. Todo cabía en el asiento trasero de un auto con espacio de sobra. Era la última semana de febrero. La oficina de seguros me dio 2 semanas de aviso, una buena carta de recomendación y una tarjeta firmada por todo el personal. Mi casero retuvo el depósito, lo cual era justo. Había una mancha de café en la alfombra que había fingido que no estaba allí por 8 meses. Limpié mi estudio en una sola tarde. 28 metros cuadrados de vida prestada. Muebles que venían con el arrendamiento, un refrigerador con un imán con forma de girasol, y una tarjeta de cumpleaños de un abuelo que nunca había dejado de buscarme. Me llevé la tarjeta. Dejé el imán. El abuelo Guillermo había hecho la oferta la semana anterior, sentado frente a mí en su mesa de cocina con 2 tazas de café instantáneo y un listado de propiedad impreso en papel normal. Tengo un apartamento de 2 habitaciones en Guadalajara, dijo. El inquilino se fue en noviembre. Es tuyo si lo quieres. Sin alquiler hasta que te establezcas. Y conozco a algunas personas en el gremio allá. Buena gente. Te contratarán si llegas puntual y no pones excusas. Hizo una pausa. Nunca has puesto una excusa en tu vida. Dudé. Abuelo, no quiero ser alguien que le quita las cosas a las personas. Dejó su taza. Elena, esto no es caridad. Esto es lo que hace la familia. La familia real. La que se presenta. La mañana que me fui, Carolina vino a ayudarme a cargar el auto. Llevó la última caja, la que tenía la caja de recetas adentro, y la colocó cuidadosamente en el asiento del pasajero. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, dijo. Puso ambas manos en mis hombros. No porque te estés yendo, sino porque sabes que tienes permiso de irte. Me besó la frente como solía hacer mamá. Manejé fuera del pueblo a las 6:15 de la mañana. El sol estaba bajo y frío. La autopista se extendía plana y gris y abierta de la manera que solo lo hacen las autopistas del centro del país, como una oración que aún no ha terminado. Tenía un termo de café que el abuelo Guillermo había preparado antes del amanecer. La radio tocaba música tranquila. El espejo retrovisor mostraba el pueblo haciéndose más pequeño. No miré atrás por mucho tiempo. 6 meses después, tenía una nueva ciudad, un nuevo trabajo y la misma y vieja caja de recetas. Ahora, con algunas tarjetas nuevas metidas entre las que escribió mi madre. El apartamento en Guadalajara era pequeño. 2 habitaciones que realmente eran 1:30, una cocina con suficiente espacio en el mostrador para extender masas si acomodabas la tabla de cortar en diagonal, y un baño con una ventana que se atascaba con la humedad. Pinté las paredes del dormitorio de un azul pálido mi primer fin de semana allá. Colgué la fotografía de mi madre sobre la estufa, una instantánea de finales de los 90, ella parada en su salón de clases, con polvo de tiza en la manga, riendo de algo fuera del encuadre. Conseguí trabajo en 3 semanas. Gerente de oficina en una empresa de construcción residencial. El abuelo Guillermo conocía al dueño de décadas de ferias de construcción y madereras. Hizo la presentación. Yo me gané el resto. A los 2 meses, mi jefe me dijo que era la persona más organizada que había contratado. Y dije, es porque llevo ordenando mi vida alrededor de los desórdenes de otras personas desde que tenía 10 años. Pensó que estaba bromeando. El abuelo Guillermo venía a cenar cada jueves. Nos sentábamos en mi pequeña mesa de cocina,
de segunda mano, ligeramente desnivelada, nivelada con una servilleta doblada bajo una pata, y comíamos lo que hubiera preparado de la caja de recetas. Caldo de pollo, estofado, la salsa de tomate. Siempre la salsa de tomate. Huele a la cocina de tu madre, dijo una noche, con los ojos cerrados, el tenedor en la mano. Ese es el punto. Cada domingo cocinaba una de sus recetas. No era por la comida. Era para mantener viva una conversación con alguien que ya no podía responder. Empecé a añadir mis propias tarjetas a la caja. Nuevas recetas que había probado, escritas en las mismas fichas de índice rayadas con mi propia letra, metidas entre las suyas. El chili de Elena junto a la salsa de tomate de Carmen. 2 generaciones de mujeres que manejaron la vida de la misma manera, un ingrediente a la vez. Sofía enviaba mensajes cada jueves. Nunca mencionó a sus padres y yo nunca pregunté. Hablábamos sobre la escuela, los libros, y si la piña pertenecía a la pizza. Me mandó una foto de sí misma en un festival de talentos escolar. Guitarra, micrófono abierto, sonrisa nerviosa. Le respondí con un pulgar arriba y las palabras, vas a estar bien. Era suficiente. Por ahora, era suficiente. La mesa era pequeña, pero todos los que estaban en ella habían elegido estar allí. La llamada llegó un martes de septiembre, lo cual me pareció apropiado. Mi padre siempre había sido un hombre de los martes, para los días ordinarios que de alguna manera convertía en escombros. Estaba en mi cocina lavando una sartén de hierro fundido cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no había visto en 9 meses. Me sequé las manos con un trapo, coloqué la sartén en el escurridor y respondí. Elena, soy papá. Su voz era diferente, más plana, más delgada, como si alguien le hubiera sacado todo el aire y se lo hubiera devuelto vacío. Sé quién es, dije. Necesito tu ayuda. Me apoyé contra el mostrador y observé un gorrión en el borde de la ventana afuera. Picoteó algo, no encontró nada, y voló. Lo expuso en fragmentos. La casa en la calle Cedro estaba en proceso de ejecución hipotecaria. El banco había iniciado los procedimientos sobre la segunda hipoteca que había sacado contra ella. La carta de demanda de Margarita Altón aún estaba sin respuesta. Inés se había mudado en junio, se había llevado a Sofía, había alquilado un apartamento de una habitación al otro lado del pueblo. Ricardo estaba solo en la casa familiar, la de la cocina nueva y las encimeras de granito, esperando que el banco terminara lo que él había empezado. Sé que la cagué, dijo. No la cagaste, papá. Mantuve mi voz nivelada. Tomaste una decisión. Cada mes por 2 años, tomaste la misma decisión. Eso no es un error. Es un patrón. Silencio. Luego, estaba tratando de mantener la familia unida. Gastaste mi dinero para mantener una versión de la familia que no me incluía. Eso no es unida, papá. Eso es solo una mesa más pequeña. Respiró. Podía escucharlo tratando de armar la siguiente oración, buscando entre las palabras de la manera en que antes buscaba entre las excusas, buscando la que aún pudiera funcionar. ¿Puedes hablar con tu abuelo? Pedirle que abandone el caso. No. Elena. No voy a pedirle al abuelo que abandone el caso, y no voy a enviar dinero. Hice una pausa. No porque iba a caminar de vuelta. Porque necesitaba asegurarme de que lo que venía a continuación era real. No porque te odie. Porque estoy harta de ser la persona en esta familia que pierde para que todos los demás puedan ganar. Esperé. Ese es mi límite, papá. Espero que lo entiendas. Espero que no. De cualquier manera, se sostiene. Colgué. Mi mano tembló apenas un poco. Dejé el teléfono en el mostrador, tomé la sartén y terminé de secarla. El gorrión volvió al borde. Esta vez, se quedó. La siguiente Nochebuena, cociné la cena para 5 personas en una cocina que era la mitad del tamaño de aquella en la que crecí. Fue la mejor comida que jamás había preparado. La salsa de tomate hirvió en la estufa desde el mediodía. Para las 4 de la tarde, el apartamento olía de la manera que se suponía debía oler mi infancia. Cálido, en capas, habitado, ajo y albahaca y la dulce lentitud de los tomates que habían tenido suficiente tiempo. La ficha de la receta estaba apoyada contra el salero. La letra de mi madre mirando la estufa como una supervisora que confiaba en ti pero quería asegurarse.
El abuelo Guillermo llegó primero. Se sentó en la mesa de la cocina con un vaso de agua y el periódico, leyendo el mismo artículo 2 veces de la manera en que siempre lo hacía, asintiendo a nada. Huele a la cocina de tu madre, dijo, con los ojos cerrados. Ese sigue siendo el punto. Carolina y Dionisio llegaron a las 5, cargando un pastel y una botella de vino y el tipo de calidez que entra por la puerta y cambia la temperatura de la habitación. Y luego sonó el timbre una vez más. Sofía estaba en el pasillo. 15 años ahora, con el cabello corto, su decisión, no la de su madre, una mochila en un hombro. Una sonrisa nerviosa que me recordaba dolorosamente a cada vez que yo había estado de pie en una entrada esperando que alguien se alegrara de verme. Mamá dijo que podía venir, dijo. Es la primera vez que me lo permite. La jalé hacia adentro. Me abrazó de la manera en que abrazas a alguien cuando no estás segura de poder volver a hacerlo. Apretado, rápidamente, como si estuvieras tratando de memorizar la forma. Nos sentamos. 5 personas, una mesa, sin platos con borde dorado, sin copas de cristal, sin árbol de Navidad de 3 metros con adornos de catálogo. Servilletas de papel, sillas que no combinaban, un mantel que Carolina había traído de su casa porque yo no tenía ninguno. Pero cada persona en esa mesa había elegido estar allí. Un año atrás, me senté al extremo de la mesa de mi padre preguntándome qué había hecho mal. Esta noche me senté en la cabecera de la mía. Más pequeña, más tranquila, y completamente mía. No obtuve justicia. No de verdad. La casa en la calle Cedro sigue enredada en la ejecución hipotecaria. Mi padre todavía debe dinero que probablemente nunca pagará. Inés está donde quiera que esté Inés, reescribiendo la historia de la manera que la mantiene cómoda. Pero obtuve algo mejor que la justicia. Obtuve una mesa donde todos los que se sientan en ella eligieron estar allí. Resulta que esa es la única que vale la pena poner. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con tu propia familia, o si todavía estás reuniendo el valor para hacerlo, me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Es posible que te sorprendas de cuántas personas entienden exactamente por lo que pasaste.